Hermanos, hermanas, el Señor les bendiga nuevamente. Habíamos estado hablando acerca del carácter cristiano. Habíamos dicho varias cosas con respecto a por qué tenemos que cultivar ese carácter cristiano. Por supuesto, con lo que Dios hace en nuestra vida a través de su Espíritu Santo y nuestra fe siempre puesta en Jesucristo. Y también un poco dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, en lo personal, pero también como iglesia. Y en ese sentido, habíamos hablado de que Dios nos transforma a través de su Espíritu, Dios también nos hace comprometernos con Él. Y todas esas cosas no es solamente características generales de nosotros, sino que es algo que pasa a ser parte de nuestro modo de ser. Carácter significa eso, la forma en que somos y que vamos construyéndonos como personas. Por supuesto, como cristianos creemos que es el Espíritu Santo el que nos va transformando y moldeándonos a la imagen y creciendo a la estatura de Cristo. Y fíjense que en ese sentido, muchas veces en nuestra vida cotidiana, nosotros pasamos por diferentes también desafíos que tienen que ver con el carácter de nosotros, porque empezamos a pensar a veces que reaccionamos de una forma, tenemos un problema y perdemos el control, pero fíjense que lo que hemos dicho es que también nosotros, por supuesto, estamos confiando en Dios. Dijimos que el carácter cristiano, esa confianza, no es solamente algo general, sino que es parte también de esa forma de ser, o inclusive el sacrificarnos, decíamos la semana pasada. Y hoy día vamos a hablar de esta integridad también en esa vida cotidiana. Hablábamos delante de algunos ejemplos que tienen que ver con el trabajo, y yo les pregunto también si alguno de ustedes ha tenido algún desafío a nivel, llamémoslo así, comunitario en la sociedad con respecto a su fe. Si alguno de ustedes, alguien se ha burlado de ustedes por su fe, o que alguien le ha dicho que tienen que hacer otra cosa que no está de acuerdo a sus principios. A lo mejor a alguno de ustedes sí le ha pasado, otros podrían decir, no ha sido tan complejo. Pero siempre a lo mejor alrededor de los amigos, en ese sentido, de los compañeros de universidad o de colegio. Siempre nosotros a veces tenemos este tipo de desafíos, sobre todo cuando hay, como decíamos delante, muchas veces dinero en juego. El ser humano, en ese sentido, muchas veces busca el poder o también el dinero. Eso nos pasa. Entonces, por supuesto, cuando ahí está en juego esos dos temas, que es el poder por un lado, pero también el dinero, muchas veces nuestros principios se ven ahí puestos entre paréntesis, digamos, puestos a prueba, llamémosle así. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que les piden que firmen algo que ustedes no están de acuerdo? ¿Le ha pasado que tengan que dar un informe que no está de acuerdo con la realidad? Sobre todo también entendiendo que nuestra sociedad no es una sociedad que necesariamente se va acercando más a Dios, sino que pareciera en muchos sentidos que es una sociedad que se aparta cada vez más de Dios. Puede sonar fuerte este juicio, pero pareciera que así es, ¿no es cierto? Valores más en ese sentido cambiantes, que no se basan necesariamente en lo que Dios quiere para nosotros. Injusticias, en ese sentido, individualismo, egoísmo, como se decía adelante también. Y fíjense que aquí rescatamos el pasaje de Daniel, porque en el Antiguo Testamento también hay prefiguraciones del carácter de Cristo. O sea, personas en el Antiguo Testamento que dieron ejemplo de lo que Cristo después iba a hacer, más completamente, por supuesto. Y uno de estos personajes es Daniel, por supuesto. Daniel, que se tuvo que ir exiliado desde Judá, donde está el pueblo de Dios, a Babilonia. Se fue probablemente cuando él era un adolescente, y allá fue, por supuesto, educado, pero siguió confiando en su Dios. La pregunta es si él siguió con los principios que él había aprendido. Y según vemos en los textos, los primeros 6 capítulos del libro de Daniel,
él fue íntegro siempre. Él fue siempre íntegro en un país distinto. La pregunta es ¿por qué se fueron exiliados? ¿Y saben por qué se fueron exiliados el pueblo de Judá hacia Babilonia? Se fueron precisamente porque empezaron a adorar otros dioses. Esa es la razón. Las primeras invasiones que tuvieron por Babilonia fue alrededor del 604 y terminó con la destrucción del templo de Jerusalén en el 586 antes de Cristo. En ese tiempo Daniel tuvo que irse allá a Babilonia. Babilonia representa en la enseñanza bíblica, si uno después lo ve en el Nuevo Testamento, una ciudad que se aparta de Dios, un reino que se aparta de Dios. Eso es lo que representa Babilonia. Entonces, Daniel, en medio de eso, tenía que cuidar su integridad. Fíjense que en el pasaje que leímos hay un rey que quiere ordenar todo esto, su reino, poniendo 120 gobernadores o sátrapas en diferentes regiones, y que tenía que ver principalmente con el poder, cuidar el poder, el orden, pero también con el dinero, porque esto tenía que ver con impuestos. O sea, la idea es que no se le fuera al rey ni un pesito, o que nadie se escapara con los pesos, sino que se los trajeran al centro. O sea, tenía que ver muchas veces con control político, pero también con dinero. Uno podría decir que eso es algo que pasa hoy día, ¿no es cierto? Todavía. Tiene que ver, muchos de los problemas que tenemos tienen que ver con poder o tienen que ver con dinero. Ustedes podrán buscar ejemplos en nuestra sociedad, o una sociedad que se aparta de Dios, donde pide más tolerancia, pero son intolerantes con algunas formas de creencias, por ejemplo. Nosotros en ese contexto, en un contexto difícil, en un contexto que muchas veces desafía la fe, desafía el conocimiento bíblico, nosotros tenemos y estamos llamados a ser íntegros. ¿Por qué? Porque creemos que efectivamente hay un Dios en los cielos. Creemos que esto que está a nuestro alrededor, la creación no se hizo sola, por azar, sino que alguien la hizo. Entonces, ese alguien que hizo esa creación tiene derechos sobre nosotros. Pero no es un dictador, ni alguien autoritario, sino que es un padre para nosotros que quiere una relación. Y fíjense que esa es la relación que se ve entre Daniel y Dios. Fíjense que no es una relación así como de tirante o distante, sino que es una relación de comunión. Y este es el segundo punto de esta prédica. El primero, el contexto. ¿Cuál es el contexto social donde estamos? ¿Cómo leemos nuestra sociedad? ¿Para dónde va la sociedad? ¿Para dónde vamos nosotros? Entonces es importante que entendamos también el contexto social para hacer nuestro ministerio ser íntegros en esos lugares, en el lugar de tu trabajo, del colegio, de la universidad, de tu vecindario, ¿no es cierto?, entre amigos. ¿Cuáles son tus principios o tus valores que muchas veces son desafiados por lo que todos creen? La pregunta es, ¿tú vas a ceder o te vas a mantener íntegro o íntegra? Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con Daniel mismo y esta relación que yo les decía que tenía con Dios. Fíjense que dice el texto que inclusive el rey lo quiso poner a cargo de todo, porque dentro de esos 120 gobernadores también habían 3 administradores sobre eso, pero Daniel era el mejor, entonces el rey quería ponerlo sobre eso. Y vino la envidia. Sí, ese tema de la envidia, no sé si ustedes alguna vez han sufrido la envidia, pero el tema de la envidia es complejo porque las personas pueden hacer cualquier cosa para, digamos, ponerte piedra en el camino, ¿no es cierto? La idea es, o arrasarrucharte el piso, como quieran decirlo, nosotros tenemos esa expresión en Chile, digamos. Pero la idea es bajarte, ¿para qué? Para que otras personas puedan ocupar esos puestos. Y eso es lo que le pasó a Daniel, pero dice el versículo 4 que Daniel era un hombre digno de confianza. Entonces, por lo tanto, en ese sentido no le pasó nada. No pudieron encontrar algo negativo en Daniel. Y es interesante porque a pesar
de que alguien pueda hacerte mal o buscar tu mal, fíjense que es interesante porque uno podría preguntarse si esa otra persona va a encontrar algo escondido ahí. Como decían por ahí el antiguo dicho, todos tenemos un esqueleto en el closet, diciendo que todos tienen algo escondido. Pero hablando de la transparencia, delante hablábamos de la transparencia, muchas veces la transparencia es lo mejor, porque así nadie puede decir algo en contra de nosotros. Si algo se hace escondido hay que tener cuidado. La idea de ser íntegros es precisamente actuar a la luz, no a la oscuridad. Actuar en la luz, no en la oscuridad, porque las personas que actúan en la oscuridad o por debajo o tramando cosas con otros, es precisamente el que puede hacer el mal. Y fíjense que Daniel no, se mantuvo ahí íntegro, recto, ¿no es cierto?, maduro, teniendo temor de Dios, pero los demás le tuvieron que empezar a buscar algo. ¿Y qué es lo que hicieron? Inventaron este plan para que el rey, Darío en este caso, el Medo, pusiera una ley, un decreto que pudiera, que dijera que por 30 días todos iban a adorarlo a él nomás y no a otros dioses. Por supuesto, esto era común en la antigüedad, ¿no es cierto? Los dioses, los reyes que se creían dioses o representantes de la divinidad, descendientes directos de ellos, y en este caso el rey Darío sí le pareció buena idea, ¿no es cierto? Y puso este decreto. Por supuesto, Daniel es interesante lo que él hace. Fíjense que cuando dice en el versículo 10 que se enteró de la publicación de este decreto, versículo 10, se fue a su casa, subió al segundo piso, a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Él la abrió, seguramente como lo hacía todos los días, que era orar. Algunos dicen que lo hizo para sacarles pica a los demás, pero en realidad seguramente esta era su práctica, ¿no? Y se puso a orar, pero fíjense, en dirección a Jerusalén. En dirección a Jerusalén, no en dirección al rey. ¿Se fijan la diferencia? O sea, él no cayó en la idolatría de adorar a otra cosa que no fuera Dios, sino que dice que allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Fíjense, y uno podría preguntar, nosotros cuando pensamos y empezamos a adorar y a alabar a alguien, ¿solo lo hacemos con respecto a Dios? ¿O hay otras cosas que ocupan nuestro corazón que son más importantes que Dios? Que Cristo en este caso. Y eso también es una pregunta para poder ser íntegro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocupa nuestro corazón? ¿Qué es lo más importante en nuestro corazón que incluso puede apartarnos de Dios? Y eso es un análisis que tenemos que hacer todos. Ustedes tienen que hacerlo ahí en su hogar, personalmente. ¿Qué es lo que ocupa mi corazón? Entonces yo después de ese análisis puedo decir, no, mi mayor prioridad es Dios. Eso no significa que yo deje la familia, deje las cosas, porque en el fondo Dios también nos bendice y a través de lo que Él nos da, nosotros tenemos que dar testimonio de Él en el trabajo, en la familia, en el vecindario, con los amigos, en la iglesia. Todo eso es parte, pero tenemos que hacerlo con integridad. ¿Qué es lo que ocupa tu corazón? Y fíjese que es interesante el ejemplo aquí de Daniel, porque él, lo que ocupa su corazón es esta alabanza a Dios. Teniendo toda esta influencia frente al Dios, frente a Darío, teniendo toda esta influencia, él tiene su prioridad a el Señor. Y el Señor lo ha bendecido. A través de estos 6 primeros capítulos, el Señor lo ha bendecido. Le ha dado una posición, le ha ayudado, pero él ha seguido alabando, orando y adorando solo al Señor. Entonces, insisto, ¿cuál es el llamado para ti? Que adores solo a Dios. Que no pongas otras cosas en el lugar de Dios, sino solo a Él, a orar más. Esto no significa que tengamos que orar 3 veces al día como lo hacía Él, quizás tengamos que orar más que Él, pero sí que la oración sea algo constante,
Esto no es legalista, por eso yo digo, no es que sea 3 veces al día, sino, pero sí algo constante, adorando y alabando a Dios. Y en ese sentido, yo te preguntaría, ¿dónde estás tú con respecto a Dios? Si fueras desafiado en tu trabajo, o si fueras desafiado con tu amigo, en el colegio, en la universidad, por tu fe, si incluso se burlaran de ti, ¿estarías dispuesto a ser íntegro y decir, sí, yo soy cristiano y cuál es el problema, digamos? A pesar de las consecuencias de eso, y seguir íntegros con mis compromisos con Dios. Fíjense que aquí estamos hablando de idolatría, por eso es importante, la idolatría de adorar a algo más allá de lo que es Dios mismo. Y fíjense que, bueno, al final, precisamente Daniel fue arrojado a ese foso de los leones. Imagínense lo terrible que era la antigüedad. ¿Se dan cuenta de ese punto? Eran terribles en el sentido de la tortura, porque esto no era una tortura, ¿no? Era una ejecución en el fondo, pero a través de los leones. Esa era la forma en que en muchos sentidos el poder para mantener el control político lo hacía, o sea, ejecutaba. Recuerden que a Jesucristo lo ejecutaron en la cruz por lo mismo. Era la forma en que las personas en la antigüedad mantenían el control. El poder político mantenía el control ejecutando personas. Por supuesto, Darío no quería, pero fíjense lo interesante aquí que yo les voy a mencionar. Si ustedes, por favor, se vuelven al versículo 14, y este es el tercer punto en la prédica. El primero era Babilonia, ¿no es cierto?, el contexto de donde Daniel está, y también nosotros lo traemos a nuestro propio contexto. El segundo tiene que ver con la integridad de Daniel, de seguir adorando al Señor y orándole a Él, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo difícil, sabiendo que lo podían tirar al foso de los leones. Pero fíjense lo interesante, como en el versículo 14, porque el mismo rey no puede derogar su decreto. O sea, en este caso, el rey es impotente frente a una ley. ¿Y qué es lo que quería el rey? Porque como le tenía estima a Daniel, porque Daniel era sabio, era bueno, era una persona que le ayudaba en su administración, el rey, ¿qué es lo que quiso? Cuando escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Quería salvarlo. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. El problema es que el rey no pudo salvarlo. ¿Se fijan lo interesante de eso, no? Se propuso salvarlo, pero ni el mismo rey en este caso pudo salvarlo del foso de los leones. ¿Se entiende la paradoja o no? ¿Se entiende la paradoja? El rey, ni el más, lo voy a decir así, este era el rey más poderoso del tiempo, el más poderoso, y el más poderoso no pudo salvar a Daniel. ¿Se entiende? El poder político, nosotros a veces confiamos tanto en el poder político, creemos que el poder político, alguien venido no sé de dónde, nos va a salvar. Pero ni eso nos puede salvar, porque nosotros creemos que hay solo un Señor y un solo Salvador, que es Jesucristo. Y fíjense, Daniel es arrojado al foso de los leones, el rey no lo puede salvar. Y aquí vamos a ver una imagen que va a colocar el señor director, por favor, que es una imagen de Daniel en el foso de los leones. A mí me gusta esta imagen, porque fíjense que está ahí Daniel dentro, con su integridad. Pero ¿por qué la encuentro tan simbólica? Claro, porque Daniel dice que después, dice que el Dios mandó a su ángel, al ángel del Señor, a cerrarle la boca a los leones. Pero una cosa que él no perdió, que es seguir concentrado en Dios. En medio de las dificultades, si tú alguna vez te has sentido ahí, como en un foso, en el foso de los leones, ¿dónde tienes tu mirada?
en medio de las dificultades, en medio de los desafíos, en medio de las pruebas, ¿dónde tienes tu mirada? Daniel aquí nos enseña que la mirada siempre, por su compromiso, por su integridad, por la oración, por la adoración, solo a Dios, no se quitó de Dios. Entonces, por eso yo decía que esa imagen era simbólica, de siempre mantener la mirada en Dios, siempre mantener la mirada en el Señor. Eso es integridad, a pesar de lo que pase lo que pase. La integridad tiene que ver y la rectitud tiene que ver con seguir mirando al Señor, por supuesto, actuando y encarnando en la vida esos principios que nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios. Entonces, fíjense, el rey no lo pudo salvar. ¿Quién lo salvó entonces? ¿Quién salva a Daniel? Unos versículos más adelante del pasaje que leímos hoy día, dice que Dios mismo envió a su ángel a cerrar la boca de los leones. O sea, ¿quién lo salvó? Lo salvó Dios mismo. Ese es nuestro Salvador. Dios mismo es quien nos salva, si nosotros también nos mantenemos obedientes, por supuesto. No, esto es por gracia también, esto no es porque nosotros nos ganemos algo, sino que es simplemente algo que Él nos da. Y nosotros simplemente tenemos que obedecer. Integridad también en ese sentido, y con esto ya voy a ir cerrando en lo más práctico, significa que a pesar del peligro, inclusive de la muerte, como en este caso, nosotros seguimos manteniéndonos firmes en nuestros principios. A pesar de la posibilidad de perder un trabajo, nosotros nos seguimos manteniendo firmes en nuestros principios. A pesar de la burla, nos seguimos manteniendo firmes en nuestros principios, sabiendo que Cristo es el camino más importante y más que más importante, es el único camino verdadero que hay para reconciliarnos con el Padre, en el sentido de que apartados de Él, apartados de Dios, nada podemos hacer, pero Cristo construye para nosotros ese camino de vuelta al Padre. Por eso nosotros ponemos esa fe en Él. Claro, aquí al nivel en el tiempo de Daniel, todavía Jesús no había venido, había una esperanza mesiánica, obviamente, que iba a venir un Mesías, que iba a venir a redimir al ser humano, pero ellos todavía lo estaban esperando. Nosotros ya lo tenemos aquí, que es seguir a ese Cristo, que quiere también alcanzar a otras personas, y por eso mismo nosotros vamos a la sociedad, y vamos a seguir relacionándonos con la sociedad. Pero como dice el apóstol Juan, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. O como dice Filipenses 3:20, nosotros somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20. Esa es nuestra patria, digamos. No las patrias políticas. De hecho, nosotros podemos decirle hermano a alguien que está en diferentes países, ¿no es cierto? ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que ahí en lo cotidiano ver la integridad. Por ejemplo, yo he conocido casos de personas que les piden cambiar las cifras de algo en su trabajo, con respecto a cuando tienen que hacer balances, por ejemplo, que tienen que falsear datos cuando están haciendo investigación, que tienen que firmar contratos truchos, digamos, a veces. Y uno puede decir, y esa es la forma en que nos tenemos que comportar, solo por poder, o solo por librarnos de alguien, o solo por dinero a veces. Y yo les pregunto entonces, ¿dónde está su compromiso más profundo? ¿Dónde está su compromiso? Y con esto va a ir terminando. Que el Señor les ayude y nos ayude a todos a mantener nuestros principios
en su palabra y que todos nosotros hagamos un compromiso siempre profundo con Cristo y a través de Él con el Padre. Si tú no has entregado tu vida al Señor, si tú todavía no has hecho ese compromiso con Jesús directamente y a través de Él, con el Padre, para reconciliarte con Él, te llamamos hoy día en esta mañana que hagas ese compromiso. Y Él no te va a defraudar. En la medida que seamos obedientes a Él, Él nos va a seguir bendiciendo. Oramos. Señor, queremos presentar nuestra vida delante de ti y que tu bendición esté con nosotros. Ayúdanos a ser íntegros donde estemos, con tu ayuda, Señor. Siempre adorándote a ti y comprometiéndonos contigo. Los que hagan un compromiso hoy día en la mañana contigo de acercarse a ti, que tú les bendigas, que sean obedientes a ti y que tu gracia sea la que llene nuestros corazones siempre. Apartándonos siempre del mal, del pecado. A través de la cruz de Cristo te pedimos que tú nos limpies. En el nombre de Jesús dejamos esta oración. Amén.